Bueno, amados, estamos aquí reunidos para continuar y desarrollar la segunda parte del tema: sin justicia no hay perdón, ni reconciliación, ni paz. Lo hemos venido haciendo con énfasis en la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Les repito el tema para los que toman notas: sin justicia no hay perdón, ni reconciliación, ni paz. Segunda parte. Vamos a hacer un ligerísimo repaso de lo que estudiamos la vez pasada. Decíamos que la justicia de Dios en Cristo Jesús, según la Biblia, se basa en la verdad, pero abarca todo aquello que tiene que ver con equidad imparcial, derechos y deberes o responsabilidades legítimos de las personas, distribución adecuada, perdón, reconciliación, paz, autoridad y poder legítimos. Todo esto dentro del conocimiento de la verdad plena, absoluta y eterna. Con ello queremos decir en realidad que la verdadera justicia existe porque Dios existe. Esa es la razón. En contraste, vimos también que la justicia de Dios no se puede comparar con la justicia humana, porque la justicia de los seres humanos, triste y lamentablemente, no se basa en la verdad, sino en mentiras, falacias, engaños, sobornos, egoísmos, intereses personales, en compra de conciencia, en el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Por esas razones, la justicia de Dios no se puede comparar con la justicia de los hombres. La justicia de los hombres no se puede comparar con la justicia de Dios. Aquí en este mundo no hay referente, no hay ejemplo que ilustre la justicia de Dios. Hicimos una extracción de los primeros capítulos de Génesis y observamos cosas como las siguientes. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, moral y espiritualmente, en pureza y santidad. Ambos disfrutaron de una vida sin pecado y de comunión con su Creador, pues Él los creó para sí mismo. Es la única pareja humana que disfrutó aquí en la tierra de la verdadera santidad, inocentes completamente de todo pecado, lo cual simboliza lo que será, lo que ya ha comenzado en nosotros y lo que será la vida eterna con Cristo. Él los llenó de gloria, riquezas,
felicidad, sabiduría y la capacidad de administrar y gobernar todo lo que Dios había creado. En efecto, lo hicieron bien por un tiempo. Sin embargo, Dios también le dio una orden con una advertencia. Les dijo que esa era una orden de vida o muerte. Y ellos lamentablemente no la obedecieron. Y recibieron las consecuencias de la muerte biológica y de la muerte espiritual eternamente, o sea, la separación de Dios, entre ellos dos, entre el ser humano y Dios. Una separación eterna, bajo una condenación eterna, por causa de la desobediencia. Para algunos esta desobediencia no tiene mayor cosa, pero nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios, quienes hemos nacido de nuevo, quienes somos llamados hijos de Dios, debemos tener muy en cuenta que justo la desobediencia de Adán y Eva se debió al hecho de que tenían el mensaje de Dios y recibieron el mensaje de Satanás y terminaron creyéndole a Satanás y obedeciendo a Satanás. Por eso Satanás entró en sus vidas, la influencia del espíritu satánico entró en sus vidas y corrompió sus vidas y las degradó hasta el punto de convertirlos en seres humanos terrenales y carnales, separados de Dios, condenados a la eterna separación con Dios, de Dios. Y de esa pareja nacimos todos los seres humanos. Les recuerdo los 3 primeros capítulos de Génesis. Les animo a estudiar esos capítulos cuidadosamente, porque allí vemos cómo Dios obró con verdad y justicia en todo. En estos días yo he estado pensando en algo así. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para Él, para su gozo, para su complacencia, para disfrutarlos. Les hizo un paraíso, los puso a vivir allí, les dio toda riqueza, toda autoridad sobre las cosas y los animales. No tenían nada de qué quejarse, todo lo tenían en abundancia. Y Él los visitaba y se gozaba con ellos y ellos con Él. Cuando ellos desobedecieron, a pesar de tener la advertencia de que el día que comieran de la fruta morirían, ahora yo quisiera pensar un momentito con ustedes cómo se sintió Dios cuando ellos lo rechazaron. ¿Y qué dolor pudo haber en Dios cuando tuvo que expulsarlos de su presencia eternamente y para siempre por causa del pecado de la desobediencia? Piensen en eso, que así nacimos nosotros, expulsados de la presencia de Dios, sin Dios, sin esperanza, condenados a la muerte eterna.
Así que en la medida que pensamos en eso, podemos ver la magnitud de la gracia, del amor y de la justicia de Dios para rescatarnos de semejante condición de muerte eterna y darnos vida en Cristo Jesús. El paraíso era símbolo del reino de Dios, y Él los echó del reino de Dios, los echó de su presencia y los entregó a vivir su propia vida en las amargas consecuencias de vidas degeneradas por el pecado. Y así es como vive el mundo. Y ya lo dije y lo repito, de esa pareja en pecado, muerta espiritualmente, separada de Dios eternamente, nacimos todos nosotros. Porque el hombre no es pecador porque peca, el hombre es pecador porque ha nacido pecador. Eternamente separados de Dios, bajo la influencia de Satanás, el padre del pecado. Porque también hemos dicho que el pecado se origina en Satanás y es de naturaleza satánica. Si ustedes quieren estudiar más esto que estoy enseñándoles, y esto último que acabo de decir, anoten ahora una cita que no vamos a leer aquí. Efesios 2, 1 al 3. Efesios 2, 1 al 3. No lo vamos a leer aquí, pero quiero que observen que eso confirma lo que acabo de decir. Que a partir del momento de la desobediencia, el espíritu de Satanás vino a dirigir la vida de los hombres y mujeres. Y eso está vigente hoy día también. Compruébenlo leyendo esa cita. Efesios 2, 1 al 3. He tratado de mostrarles brevemente la magnitud del pecado, la magnitud de la gravedad del pecado, ya que ningún ser humano puede salvar a nadie de la muerte eterna, la cual es consecuencia del pecado de la desobediencia a la palabra de Dios. Cuando estoy pensando en esto, no puede pasar por alto aquel episodio en el que Juan el apóstol lloraba desesperadamente, porque en la presencia de Dios no se había hallado nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque eso muestra que realmente el pecado no tiene solución humana, porque el pecado tiene su origen en Satanás. Dios sabe, y debemos saberlo todos nosotros, que la solución del pecado tiene que venir del corazón de Dios. Y ahí muestra la magnitud de la gracia, del amor y de la justicia de Dios. Frente a la magnitud del pecado y sus fatales y eternas consecuencias, ahora los invito a considerar la magnitud de la justicia de Dios en Cristo, quien por el designio de su voluntad soberana, suprema autoridad, inmenso amor, grande gracia a favor de los seres humanos que deciden creer y obedecer el llamado de Dios a la vida eterna en Cristo Jesús, tienen como consecuencia que Él los justifica
habiéndolos perdonado por medio de la muerte expiatoria de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el único Cordero de Dios. Eso es grande, hermano. Yo he orado por ustedes y oro por mí, por mi familia, pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine para entender espiritualmente la magnitud de la justicia de Dios en favor nuestro. Porque hoy estamos pasando por alto y llevamos una vida liviana, una vida no comprometida, no ingratitud. Pero aquí vemos que la magnitud de la justicia de Dios en Cristo fue algo que Él determinó por el designio de su voluntad soberana, su suprema autoridad, por su inmenso amor, por su grande gracia para con el ser humano. ¿Cuál ser humano? Primeramente, Cristo murió por todos los que existían antes de su venida, los que fueron sus contemporáneos, los que existimos hasta ahora y hasta el último ser humano que haya de nacer antes de la venida de Cristo. Él murió por todos. Pero esta justicia de Dios que ha sido dada para todo ser humano, la disfrutan, la reciben los que por la fe vienen a Él, lo creen, se arrepienten de su vida de pecado y del pecado de la muerte y de la vida eterna perdida, y vienen a Cristo, que es la vida, y reciben a Cristo como Señor y Salvador. Entonces la justicia de Dios florece sobre sus vidas y los rescata y los perdona y los restaura y les reconcilia y les da paz con Dios y la vida eterna en Cristo Jesús. Vean ustedes la magnitud de la justicia de Dios. La justicia de Dios tuvo su origen en el cielo, sin intervención humana. Y eso lo podemos ver si leemos con cuidado Efesios 1, 3 al 10. Vamos a leer todos. Efesios 1, 3 al 10. La justicia de Dios se origina en Él, en el cielo, sin intervención humana. Y dice aquí esta escritura de Efesios 1, 3 al 10. Voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia del Señor Jesucristo, la gracia manifestada a través de la justicia de Dios en la persona de Cristo. Y continúa el texto diciendo: en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Jesucristo
nuestro amado Salvador y Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, es la justicia de Dios, a través del cual cada hombre y cada mujer que lo recibe en su vida, recibe el perdón de sus pecados, recibe la reconciliación con Dios, recibe la paz de Dios, recibe la vida eterna y recibe al Espíritu Santo como garantía de esa salvación, solo por la fe en Cristo. ¿No dicen siquiera un aleluya? ¿Es grande o no es grande el favor de Dios para nosotros? Después que la justicia de Dios fue determinada en el cielo por su soberanía, su voluntad, su gracia y su amor, Él comenzó a mostrarla a los profetas del Antiguo Testamento, a sus siervos en el Antiguo Testamento. Él les habló de la justicia suya, que vendría a este mundo en Cristo, el Mesías, el cual habría de venir y que ya para nosotros ha venido. Uno de esos grandes profetas, y fueron muchos desde el Génesis en adelante, Moisés en adelante, todos de alguna manera u otra, el Señor les mostró la venida del Mesías como la justicia de Dios. Pero uno de los profetas que habla con abundancia de gracia, de misericordia, de bondad acerca de la justicia de Dios, es Isaías. Si usted de verdad quiere conocer más de esto, le recomiendo que anote estos capítulos que le voy a recomendar. Isaías, capítulos 51 hasta el 57. Algunas personas dicen que Isaías es el quinto evangelio. Yo me atrevería a decir que es el primer evangelio. Está en el Antiguo Testamento y fue revelado, óyeme bien, aproximadamente 700 años antes de la venida del Señor Jesús. Enamórense de esos capítulos que les estoy recomendando. Isaías, ¿qué? 51 hasta el 57. Ahora quiero que veamos algunos apartes y vamos a leer hoy un capítulo entero. En Isaías 45:8, en la Reina Valera contemporánea, encontramos lo siguiente. Escuchen bien lo que dice. Isaías 45:8. Ustedes, cielos, dejen caer su lluvia, y ustedes, nubes, derramen justicia, y tú, tierra, ábrete y deja que brote la salvación junto con la justicia. Yo, el Señor, yo soy su creador. Ahí está una palabra profética contundente. Desde los cielos viene la salvación con la justicia. Y los que habitamos en la tierra, abramos el corazón y dejemos que brote esa salvación junto con la justicia, porque lo afirma así el Señor. En el capítulo 51, los versículos 4 y 5. Capítulo 51, los versículos 4 y 5. Pueblo mío, préstame atención. Nación mía, escúchame. De mí saldrá la ley. Mi justicia será la luz de los pueblos. Yo pensé oír un amén, gloria a Dios. Nos falta por aquí el hermano Sebastián. Mire lo que está declarando Dios a través del profeta. Pueblo mío,
Préstame atención, nación mía, escúchame. De mí saldrá la ley. Mi justicia será la luz de los pueblos. Ya está cerca mi justicia. Ya ha salido mi salvación. Mis brazos juzgarán a los pueblos, pues los habitantes de la costa esperan en mí y en mi brazo han puesto su esperanza. Vean cómo Dios fue revelándole a sus siervos su propósito de la justicia para con la humanidad a través de su Hijo. Los invito a leer un capítulo bien conocido, pero lo vamos a leer hoy dejando que el Espíritu Santo nos ministre. Vámonos al capítulo 53. Capítulo 53. Lo vamos a leer, son 12 versículos en la Nueva Versión Internacional. Mire cómo comienza el profeta, con interrogantes. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? ¿Quién ha creído? Y hoy estamos en las mismas condiciones. Tenemos jóvenes, muchachos en la iglesia, en hogares cristianos, que no quieren creer, que no conocen al Señor. Y tenemos hombres adultos que creen, pero que no viven conforme a lo que creen. Y tenemos mujeres cristianas que también creen, pero que no viven de acuerdo con la justicia de Dios, por su gracia y su amor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Ahora comienza a hablar del Mesías. Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ahora observen, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. 700 años antes de que todo esto aconteciera en la vida del Señor Jesús, ya Dios estaba mostrando sus propósitos a través del Mesías por medio de los profetas, y en este caso el profeta Isaías. Dios todo lo ha programado, calculado en su momento, en su tiempo. Y así estamos conociendo la magnitud de la justicia de Dios. Mire lo que Isaías vio 700 años antes. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de apedrearlo
y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Esta mañana, mientras oraba, yo le decía al Señor: Señor, ¿qué significa tomar mi cruz? ¿Qué quiere decir eso? Yo he sido muy tocado con esa palabra del Señor Jesús: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz, tome su propia cruz. Y he pensado seriamente que tiene que ver con la obediencia a lo que Dios me manda. Pero esta mañana pude ver algo así. El Señor Jesucristo, según este pasaje, viniendo a este mundo con un propósito: hacer la voluntad del Padre al costo que fuera. Hablaba de su muerte y tomó la decisión de tomar la cruz, es decir, de hacer la voluntad de Dios, así tuviera que morir en una cruz. Es una vida rendida, comprometida, solo y exclusivamente a vivir y hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Eso es una vida en la que uno aprende a tomar su propia cruz, la cruz que Dios le dé para vivir. El hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. No se puede negociar la voluntad de Dios. Necesitamos tener un compromiso con la voluntad de Dios, sabiendo, amados míos, que Cristo en la cruz del Calvario entregó su vida para que nosotros hoy tengamos el perdón y la reconciliación con Dios y la paz con Dios y la vida eterna. Que cuando yo muera tengo el gozo de encontrarme con mi Señor Jesucristo, porque Él pagó con su vida aquel pecado, aquella maldad, aquella iniquidad, y me dio la vida y el derecho de entrar a su presencia ahora. Por la justicia de Dios, por la gracia de Dios, por el amor de Dios en la persona de Cristo. Piense usted por un momento si el Señor Jesús, como hombre que fue tentado en todo mas sin pecado, hubiera decidido no ir a la cruz, no tomar la cruz. ¿Qué sería de nosotros? Pero Él voluntariamente lo hizo. Y ahora tú y yo, por haberlo recibido, somos hijos justificados, santificados, y Él es nuestra justificación y nuestra esperanza de vida. Sigue diciendo la palabra, ya leí esta parte, pero quiero repetirla. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, ahora verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad de Dios. Esa descendencia somos nosotros en Cristo Jesús. El Señor Jesús no tuvo hijos aquí, pero nosotros somos hijos de Él
su muerte y en su resurrección. Somos su descendencia, somos sus seguidores, descendemos de Él. ¿Sabe por qué? Porque ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Oyeron eso? Descendíamos de Adán y Eva, pero a partir de recibir a Cristo, ahora descendemos de Cristo, porque somos una nueva creación en Cristo Jesús. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos. La voluntad de Dios, la intención de Dios es justificar a todos, pero la Escritura es muy clara: justificará a muchos. ¿Por qué? Porque solo justificará a todos los que creen en su justicia, los que reciben a Cristo como Señor y Salvador voluntariamente. Y si tú ya eres uno de esos que has creído, date por bienaventurado, dichoso, y cargará con las iniquidades de ellos. Déjenme decirles, amados, miren en qué consiste la esencia del amor, de la gracia y de la justicia de Dios. Yo soy el pecador, yo soy el rebelde, yo soy el que escuchó la voz de Satanás para oírlo, para seguirlo a él y dándole la espalda a Dios. Yo soy ese que estoy separado de Dios. Yo soy ese que pecó y que merece la condenación eterna y la separación de Dios eternamente y para siempre en el infierno. Yo soy ese. Pero Dios manda a su Hijo sin pecado, sin maldad, sin iniquidad, y su Hijo viene y ocupa mi lugar y muere y sufre toda condenación y toda maldición y todo pecado. La Escritura dice: maldito el que sea colgado en un madero. Y Cristo recibe todo eso hasta el punto de estar en la cruz, y el Padre deja de mirarlo y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y todo eso lo hizo por mí y por ti. Y esa es la esencia de la justicia de Dios. No hay hombre que pueda solucionar el pecado del hombre. Y la única manera para que el pecado del hombre sea solucionado, quitado, borrado, es con la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo nuestro Salvador. Lo debemos todo a Él. Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser fieles. Tenemos que adorarlo, tenemos que enamorarnos de Él, tenemos que ser sus seguidores, vivir todos los días en pos de Él. Nunca así, ni siquiera así, vamos a pagarle ni a agradecerle todo lo que nos ha hecho. Y termina el texto diciendo: por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Ese es mi Señor Jesús, el resucitado, el que ha de venir. Él es mi única esperanza de gloria. Ahora esta justicia de Dios, revelada en el Antiguo Testamento a los apóstoles, como lo vio Isaías y como lo narra en este capítulo 53, y como lo van a descubrir con mayor cuidado ustedes al leer los capítulos 51 al 57, esta justicia no solamente ha sido revelada al pueblo de Israel y a esos profetas, sino también a nosotros y a todo el que cree. Veamos una cita que ya hemos estudiado antes aquí. Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe.
tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nadie a través de ninguna religión podrá tener esta revelación, porque solo existe por la determinación de Dios el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de Jesucristo, Jesús nuestro Señor y Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y ese es un acto que está por encima de nuestro entendimiento, de nuestro razonamiento. Por eso solo lo podemos recibir por la fe. Una fe que ha sido un don y un regalo de Dios también para nosotros. Es por la fe, sin ningún razonamiento, sin ningún entendimiento humano, sin ninguna explicación humana. Es por la fe que recibimos semejante gracia, semejante justicia, semejante amor. Es por la fe. Y es por la fe que tenemos que vivir y mantenernos allí hasta cuando el Señor regrese. Gracias a Dios por ese amén. Un poquito apagado, pero buen amén, ¿verdad? A mí me gusta el amén cuando sale del alma y del corazón, porque es una manera de gratitud, de ser agradecido con Dios, de reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Quiero invitarlos a observar con cuidado Romanos 3, 21 al 30. Romanos 3, 21 al 30. Por favor, abran su corazón y escuchen esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. ¿No es para todo el mundo? Los que no creen en ella, no entienden, les parece locura, les parece una utopía, les parece un cuento de hadas. No lo entienden, porque no creen. Pero el que cree, disfruta la justicia de Dios. Voy a leer de nuevo. Aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pero no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Ahí está esa sangre, la sangre del Hijo de Dios, saliendo de su cuerpo, porque fue sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre, del ser humano, del mundo. Romanos sigue diciendo, esto lo hizo Dios para manifestar su justicia. ¿Por qué Dios sacrificó a su Hijo? Dígame, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué? Díganmelo en voz alta todos, ¿para qué? Para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios es justo
Nadie más es tan justo como Él. Por eso Él justifica al pecador que recibe a Cristo como Señor y Salvador personal de su vida, a través de la fe y el arrepentimiento y la entrega total de su vida al Señor. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mire de qué nos ha librado el Señor también. ¿Qué sería de nosotros si para ser justificados tuviéramos que cumplir toda la ley? Pero también hemos sido rescatados de los mandamientos de la ley, de las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente también es Dios de los no judíos. Porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los que están circuncidados y por medio de la misma fe a los que no lo están. ¿Está claro la palabra? Tanto los judíos como los que no somos judíos entramos a Dios por un solo camino, por una sola verdad, por una sola vida que se llama Jesucristo. El judío, por ser judío, no tiene la vida eterna. El judío tiene que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Y todos los gentiles, por mucha religión que tengan, no tienen la vida eterna a menos que tengan a Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Él es la justicia de Dios, es el regalo de Dios. Seguimos con Romanos ahora 4:25. Mire lo que dice en la versión internacional. 4:25 de Romanos dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Hace unos momentos reflexionaba y decía, ¿qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no acepta ir a la cruz? Ahora les voy a plantear otra reflexión. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesús hubiera aceptado ir a la cruz y se hubiera quedado muerto? Pero aquí dice que Él fue entregado a la muerte para quitar nuestros pecados y resucitó para justificarnos delante de Dios. Bendita resurrección del Señor Jesús. Le dan la gloria a Dios. Y como resultado de todo esto, veamos lo que nos dice Romanos 5:1 y 2. Mire a dónde llega. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, todo eso es por gracia, todo eso es por amor, todo eso porque Dios se complació en nosotros, porque Dios quiso llamarnos al Evangelio, porque Dios nos ha dado la claridad, la revelación, nos ha dado la cantidad de fe que necesitábamos para creer la palabra, para aceptarla. Por eso debemos considerarnos bienaventurados y bendecidos. Esa es la verdadera bendición. No es el dinero, no es la prosperidad, no es lo material. La bendición que tenemos es la vida eterna en Cristo Jesús por la justicia de Dios. No hay otra bendición más grande. Y Pablo nos aconseja que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor y reconocer la opción del Espíritu Santo, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo
1, versículo 9, y luego los versículos 30 y 31 en la versión internacional lo siguiente. Primera a los Corintios 1, 9, y luego 30 y 31 dicen: fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, nuestro Señor. Fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Luego dice: pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. ¿Quién es nuestra gloria, hermano? ¿Quién es nuestra gloria? ¿Quién es nuestra gloria? Nuestro único Salvador y Señor, Jesucristo el Señor, para que todo hombre, toda mujer en esta tierra confiese con su lengua de rodillas que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestra garantía, Él es todo para nosotros. ¿Entiende por qué debemos amarlo? ¿Entiende por qué debemos adorarlo? ¿Entiende por qué debemos seguirlo? ¿Entiende por qué vale la pena renunciar a cualquier cosa de este mundo, a toda tentación y a todo pecado, para seguir a aquel que dio toda su vida por nosotros? Es el llamado que Dios nos está haciendo en el día de hoy. Dios nos ha unido con su Hijo. Eternamente y para siempre. Déjeme concluir por hoy, porque continuaremos una tercera parte. Quiero que observemos lo siguiente. Para poder entrar y disfrutar plenamente, oigan bien, para poder entrar y disfrutar plenamente la gracia, el amor, el perdón, la reconciliación, y poder estar en paz con Dios, lo primero que necesitamos es la justificación, o sea, la aplicación de la justicia de Dios en Cristo Jesús a nuestras vidas solo por la fe. Si no hay justificación, no hay reconciliación, no hay perdón, no hay vida. Es por la justicia de Dios que recibimos su amor, su gracia, su vida y todas las promesas que tenemos para disfrutarlas, tanto aquí en la tierra como en el reino de Dios. Estas son las razones contundentes por las que afirmamos que sin la justicia de Dios en Cristo Jesús, que solo es por la fe, no puede haber perdón, ni reconciliación, ni paz. En Colombia estamos hablando de la paz, del perdón, de la reconciliación. Por un lado se habla de eso, pero por otro lado se rechaza a Jesucristo. ¿Ustedes creen que esa es la verdadera paz? ¿Será ese el verdadero perdón? ¿Será esa la verdadera reconciliación? No, en absoluto. Esa es la paz que el mundo da. Y frente a la paz que el mundo da, Jesucristo dijo: yo no doy mi paz como el mundo la da. Y mire que la paz le costó a Dios la vida de su propio Hijo, para justificarnos por su muerte y resurrección. Es por esto mismo que hoy quiero hacerles un llamado a todos. Si tú eres un hijo de Dios,
Si tú eres una hija de Dios, que has recibido por la fe verdaderamente la justicia de Dios en Cristo, que has nacido de nuevo, yo te invito hoy y para siempre a valorar la magnitud de la justicia de Dios, a valorar la grandeza de su amor y de su gracia por la fe, que nos ha perdonado, nos ha quitado la maldición, nos ha dado la vida eterna. Por eso yo los invito, amados míos, a que seamos fieles a Él y solo a Él. Seamos fieles, porque cuando seamos fieles a Él, entonces seremos fieles a todos a quienes tenemos que ser fieles. Al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a las autoridades. Que lo amemos de verdad, que obedezcamos su palabra y hagamos las obras que Dios nos ha mandado a hacer. Creo que hay tres cosas que debemos tener muy pendientes: ser en Cristo, vivir en Cristo y actuar en Cristo. Son tres cosas que hacen parte de la vida de todo creyente. ¿Verdaderamente quieren hacerlo? ¿Están dispuestos? Les voy a dar otra tarea y espero que lo hagan. Quien lo haga, como dice la Escritura, el que crea será salvo. El que no cree, no. El que haga esto recibirá bendición, el que no lo haga no lo va a recibir. Quiero invitarlos a estudiar 3 cartas. Anótenlas. En función de toda esta gracia de Dios y de toda su justicia. Anótenlo para que lo hagan. Saquen tiempo, no me digan que no tiene tiempo. Querer es poder. Cuando amamos, entonces tenemos tiempo. ¿Verdad que sí? Romanos, Gálatas y Efesios. Esas 3 cartas se las recomiendo. En estos días que estamos viviendo en un mundo tan difícil, creo que vale la pena que estudiemos Romanos, Gálatas y Efesios. Amados, que podamos con gratitud adorar, agradar a Dios en todo, que vivamos como Él quiere, bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo, pero siempre de acuerdo con su palabra. Quiero hacerles otra invitación, y es la invitación de hacer una decisión por Cristo. Si tú verdaderamente has creído en Jesucristo y vives por Él y para Él, ríndele tu vida hoy con gratitud, inmensa gratitud. Si tú estás viviendo tu propia vida y no la vida de Él, arrepiéntete frente al amor grande de Dios y pídele perdón, que Él está dispuesto a perdonarte. Reconcíliate con Él. Si tu hogar no es el centro de Jesucristo y no reina en Él, si no hay oración en tu hogar, si no hay estudio de la palabra en tu hogar, si tu familia no se reúne para adorar juntos a Dios, arrepiéntete, cambia de actitud y vuelve al Señor. Si andas en pecado de cualquier índole, fornicación, adulterio, inmundicia, toda esa cantidad de pecados que hay hoy día, si usas las redes sociales para tener sexo o para la pornografía, arrepiéntete y valora lo que Jesucristo ha hecho por ti y vuélvete a Él de todo corazón. Si tu vida es una vida liviana, que no está comprometida, que no adora, que no ora, que no ama al Señor, que no vive para Él, vuélvete a Él hoy, ahora mismo, hazlo. Cualquiera que sea tu situación, yo quiero orar por esta iglesia hoy, por ustedes. El hombre, la mujer, no importa la situación, cómo esté, que quiere rendirle su vida al Señor Jesús.
Voy a tomar unos minutos aquí. Venga acá adelante. Haga de este lugar como el encuentro con el Señor. Los que quieran reconciliar su vida con el Señor ahora. Si Dios te ha hablado, ven aquí. No importa quién seas, puede ser pastor, puede ser miembro del consejo, puede ser quien sea. Lo que interesa es que tú eres un hombre y eres una mujer. Así que te invito acá al frente. Ven aquí a entregarte tu vida. Si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, ven a hacerlo. Ven, entrégale tu vida al Señor. Ven, recibe a Cristo como Señor y Salvador. Oh, gloria a ti, Señor. Aleluya. Alabanzas. Sigo extendiendo la invitación. Si tú andas bien con el Señor, quédate sentado allí. Si no andas bien con el Señor, da un paso de fe y de obediencia y ven al frente. Ven al frente ahora. Ven, entrega tu vida totalmente. Reconcíliate con el Señor. Vengan más adelante, péguense más acá para que quepan todos los que vienen. La obra es tuya, Señor. Es una oportunidad para tu pueblo, Señor. No importa que seas un líder, no importa que la gente te vea y diga, ay, ¿cómo es posible que él está mal, que pasa adelante? Olvídate de cualquier comentario. Tu responsabilidad personal es con Cristo. O tú estás diciendo, yo voy a hacer eso, pero a solas con Dios donde nadie me vea. Olvídate, la oportunidad está bien ahora, en este momento. Es un punto de obediencia importante. Voy a darte apenas unos segundos para que te levantes y vengas acá. Vamos a orar. Ven aquí al frente. Está bien que se coloquen de pies allá, bien, pero yo los quiero a los que quieren entregar su vida al Señor acá al frente, aquí, acá es donde los quiero. Si desea hacerlo, no está obligado, pero es una oportunidad que no puedo pasar por alto. Quiero decirte algo más. No midas tu consagración a Dios por tu manera de interpretarlo. La aprobación la tiene que dar Dios, que el Espíritu Santo sea quien apruebe que tú andas bien con Dios. Yo quiero darte gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Shalom Arahais. Colóquense ahora todos de pies los que están allá sentados. Espíritu Santo de Dios, yo estoy obedeciendo lo que tú me dijiste que hiciera. Y te ruego que seas tú el que obres ahora en la vida de tus hijos que están aquí. Los que están por primera vez para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Manifiéstate ahora en sus vidas. Perdónales. Límpiales con tu sangre, Señor Jesús. Espíritu Santo, convénceles de pecado, de justicia y de juicio, de la necesidad de recibirte a ti como Señor y Salvador y nacer de nuevo. Obra en sus vidas, Señor. Creo en tu presencia, Espíritu de Dios. Creo en la obra que estás haciendo aquí, Señor. Levante sus manos y díganle al Señor, aquí estoy, Señor. Todos levanten sus manos y digan, aquí estoy, Señor. Aquí estoy ahora, oh Dios. Quiero vivir conforme la voluntad tuya. Quiero tomar mi cruz, la cruz que me estás dando, la cruz de la obediencia, la cruz, no importa lo que cueste llevarla, pero es tu voluntad. Estoy aquí para vivir por ti y para ti. Dígaselo así en voz alta, Señor. Dígaselo y deje que el Espíritu de Dios tome su vida. Oh, rababasana la barajai, basita la barai, glorifamarica tatalai morostiri chistelai. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo esta mañana. Estás obrando en medio de tus hijos. Levanten bien sus manos en alto, levántenla. Recibe ahora esa bendición. Recibe ahora
ahora, ya, en el nombre de Jesús, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Oh, Rishalamaray. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias por lo que has hecho hoy, Señor, lo que seguirás haciendo. Oh, gloria a Dios. Ahí donde están, dale gracias a Dios y dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso fuerte, 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 fuerte para Él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.